En el tercer canal. Atención, extra, noticia extraordinaria en el tercer canal. Sí, en efecto, mucha atención. Se prepara para los próximos minutos una alerta epidemiológica para el departamento del Amazonas y para lo que se conoce como la macroamazonía, es decir, la Amazonía que está en el Putumayo, que está en el Caquetá, inclusive que tiene que ver con Brasil y tiene que ver con Perú. La Organización Nacional Indígena de Colombia, que es una autoridad indígena, está reunida desde hace varios días y está estudiando esta situación hace pocas horas porque se agudiza la situación de coronavirus en el departamento del Amazonas, concretamente en la ciudad de Leticia. Vamos en comunicación en este momento en directo con Wilson Herrera, quien es el secretario territorial de la UNIC, quien está llevando a cabo esta información. Adelante, señor Wilson Herrera. ¿Cuál es la situación de la alerta epidemiológica para el Amazonas? Sí, muy buenas noches, Holman, y a toda la audiencia. Pues bueno, aclarar primero que yo simplemente soy el coordinador del sistema de monitoreo territorial de la UNIC y contarte que sí, hemos venido monitoreando la situación de cómo evoluciona esta pandemia en el departamento de Amazonas y todo el trapecio amazónico. Y para el día de hoy encontramos que hay un incremento de un día para otro en un 35% de los casos reportados, lo cual es un crecimiento, dada la población que tiene el departamento, demasiado exagerado, y digamos que es la tasa de contagio más alta en proporción por la población que hay en el departamento, lo cual nos indica que pues esta situación es insostenible. El departamento no cuenta con las condiciones sanitarias y, digamos, de capacidad hospitalaria para darle respuesta a esta situación. Y los modelos que se están corriendo, pues son unos modelos que no nos dejan, digamos, posibilidad de pensar en que las pérdidas que se van a dar de continuar esta tendencia en el departamento sean favorables para los pueblos indígenas. Por esta razón, la Organización Nacional Indígena de Colombia está preparando su segunda alerta epidemiológica que hace énfasis específicamente en el departamento del Amazonas. Wilson Herrera, coordinador territorial. Wilson, de llegar a contagiarse comunidades indígenas, por ejemplo, tenemos entendido que ya hubo un caso en La Chorrera, comunidades indígenas que están a horas por río en diferentes partes del Amazonas. ¿De qué estamos hablando? Y de allí la gravedad, la alerta que ustedes están preparando. Pues básicamente lo que sucedería en caso de que esta pandemia se expanda y se genere un brote al interior de las comunidades indígenas, podríamos estar hablando de un etnocidio por omisión, porque esta situación desde el mes de febrero a nivel de todo Colombia se viene discutiendo, académicos, epidemiólogos vienen discutiendo respecto de esta situación. Esto no es algo nuevo, el gobierno nacional conoce las vulnerabilidades que tiene el sistema de salud en el Amazonas, y de no tomarse en acciones urgentes, ingentes, de coordinación entre los países, Brasil, Perú, Colombia, y donde no se le dé una garantía a los pueblos indígenas para que puedan generar un aislamiento real, donde se reduzcan las interacciones. Seguramente lo que va a suceder es lo que planteo, es un etnocidio por omisión, y pues ustedes conocen, es el departamento del Amazonas quien condensa el mayor número de pueblos indígenas en el país, y pues hay pueblos muy pequeños, pueblos de 100, 200 personas, y de llegar esto a estas comunidades, pues efectivamente podrían desaparecer culturas enteras. Mucha atención, acabamos de escuchar etnocidio por omisión y se tiene que coordinar urgentemente ya autoridades entre Brasil, Perú y Colombia para salvar comunidades indígenas del coronavirus en toda la Amazonía peruana, colombiana y brasileña.
En la ciudad de Leticia, en este momento, no hay clínica. La clínica fue cerrada. Y mucha atención, señor Wilson, cuando usted habla de un 35% que se han disparado los casos, ustedes están proyectando la cifra de personas contagiadas solamente en Leticia, ¿a qué número? Y que posiblemente no tendrían atención porque hoy, repetimos, no hay clínica abierta ni hospital abierto en Leticia que cubra las necesidades de todo el departamento del Amazonas de comunidades indígenas. ¿Estamos en lo cierto, doctor Wilson? Sí, básicamente, pues esto es algo que se viene hablando hace rato, pues este es un virus que tiene una tasa de contagio bastante elevada. eh, y para que entiendan, digamos, la magnitud y la seriedad de la situación, es que del día de ayer al día de hoy pasamos de 77 casos a 104 casos. Entonces estamos hablando de un crecimiento del 35% en un lapso de tiempo muy corto. Pero también hay que entender una situación y es que el promedio de confirmación de los casos está alrededor de 8 días, 10 días. Entonces, lo que estamos viendo hoy es el periódico de ayer y seguramente en este momento podemos estar hablando de más de 1.200 casos de contagios, mientras que el sistema está hablando de 104 personas. Así las cosas y teniendo en cuenta que esta es una frontera supremamente porosa, donde las interacciones no han parado, es que no han parado. Es muy difícil pensar que un pueblo que comparte esta triple frontera, familiares a un lado y otro del río, es casi que imposible controlar esto, más otros factores, pues, tanto económicos y también de otros tipos de economías no legales que se siguen moviendo por todo este río Amazonas. Y pues ya tenemos a costas no solo de Leticia, sino de Puerto Nariño, esta situación que Correcto, seguramente se nos va a desbordar. correcto. Oigan esto, por esto la gravedad, por esto el extra, más como un llamado de atención, por favor, acompáñennos en redes sociales para presionar al Gobierno Nacional, Ministerio de Salud y autoridades de la materia para que nos pongamos al frente del caso de la Amazonía. Hashtag SOS Amazonía en sus redes sociales. De un día para otro, de 77 casos, se pasa a 104 casos, un aumento del 35%. Dos, las pruebas de coronavirus en Leticia, mientras vienen a Bogotá y se devuelven a Leticia, se están demorando más de 20 días. El alcalde y autoridades han anunciado que la toma de pruebas en este territorio ya no va a ser de 12 horas, sino dentro de cada prueba 48 horas. Es decir, como lo dice el miembro, el líder de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Wilson Herrera, en lo que tiene que ver en la coordinación de territorio, podemos estar hablando que en el Amazonas o quizás en Leticia estemos hablando de 1.200 casos. Creería está sobrepasando cifras de contagio Cali, Barranquilla, Santa Marta, de grandes capitales. Y hay una razón especial en Leticia que los colombianos no conocíamos, o muchos colombianos no conocíamos. Hay un barrio de Leticia que queda una parte en territorio colombiano y otra parte en territorio brasilero, en Tabatinga. Y ustedes saben la laxitud que ha tenido el gobierno de Bolsonaro, las autoridades brasileras, con el manejo del coronavirus. Por eso, ahora en este momento estamos comunicados con Nelly Cuiró, colega comunicadora indígena, quien nos va a explicar la gravedad de estas cifras que se han conocido en las últimas horas. Adelante, querida colega Nelly. Muy buenas noches, Holman, a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Sí, esa es una situación bastante compleja, es una emergencia total la que estamos viviendo en el departamento del Amazonas en este momento. Como bien lo decía el compañero,
nosotros estamos bastante preocupados, los líderes indígenas. En este caso, lo decía ya el compañero que me antecedió, el tema de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que el Amazonas es el departamento más amplio territorialmente y que también alberga los 24 pueblos indígenas, perdón, 26 pueblos indígenas de los 64 pueblos que habitan la Amazonía colombiana. Esta situación es bastante compleja, Holman, teniendo en cuenta que nosotros compartimos frontera con Brasil y con Perú. Es una situación bastante complicada en el trapecio amazónico porque teniendo en cuenta que si la gente que conoce Leticia, como ya lo comentabas, está muy pegada, somos una ciudad gemela, no hay diferenciación de que por allá pasando Sí. el Nelly, río, como lo tenemos en este caso con Perú. bien, Nelly, pero háblanos concretamente lo que se está viviendo hoy en Leticia. Háblanos de ese barrio que comparten Tabatinga y Leticia, de esos detalles del cierre de la clínica en Leticia, de esos pequeños detalles que nos pueden dar la magnitud de la grave crisis que puede vivir o que ya está viviendo el Amazonas. Sí, la situación, Holman, es que, vuelvo y repito, nosotros somos una ciudad gemela, estamos pegados ahí. Hay un barrio que es casi, pues pasando una calle, ahí está Brasil, es el barrio El Porvenir, que según las estadísticas que reporta la Secretaría de Salud Municipal, es la que tiene más casos, en este caso, del coronavirus. La clínica Leticia exactamente fue cerrada hace unos días atrás porque no se tomaron tampoco las medidas de seguridad por parte de la alcaldía y la gobernación, a pesar de que se dio la orden de cerrar la frontera, pues había pacientes de la parte brasilera que estaban con síntomas y eran trasladados a la clínica de Leticia. Y tengamos en cuenta que el primer contagiado se da precisamente en esta clínica, que es una clínica privada. En este momento se encuentra cerrada por esta razón. Nelly, estamos hablando de la posibilidad de 1.200 personas contagiadas en el Amazonas. ¿Es cierto que ya hubo una persona que murió por COVID-19 en La Chorrera? Bueno, exactamente en La Chorrera no, pero sí el compañero de una compañera indígena que vive en la Isla de la Fantasía. Él falleció, si no estoy mal, según lo que dicen mis compañeros en Leticia, el día de ayer. La pregunta es si realmente murió del COVID-19. Asegura el compañero líder que exactamente fallece pariente que es de La Chorrera por esta situación. Entonces, Holman, yo pienso y me atrevo a decir que no hablemos de 77, de 104, cuando las pruebas se demoran 20, 14 días para ir hasta la ciudad de Bogotá y luego retornar nuevamente a Leticia. Yo creo que me atrevería a decir que habría mucho más casos, porque esta situación no se ha venido controlando. El gobierno nacional no nos ha querido poner cuidado, a pesar de que hemos utilizado todos los medios para poder llegar hacia el gobierno nacional. Aquí en este momento, la Amazonía no estamos siendo escuchados por el gobierno nacional. Nelly, ¿se llega a enfermar alguien de COVID-19? ¿Se detectan síntomas en las comunidades Puerto Nariño, La Chorrera o en la misma Leticia? ¿A dónde los llevan si la única clínica del territorio está cerrada? ¿Qué piensan hacer? Bueno, realmente la clínica Leticia es una fundación privada
pero tenemos también el Hospital San Rafael de Leticia, que es el hospital público de Leticia. En este momento funciona, pero y todos lo sabemos, por todos los medios lo han dicho, es que el hospital está en una situación precaria desde hace mucho tiempo. No hay camas, hay una sola cama en el UCI, no hay, no sé si en este preciso momento ya los médicos cuentan con los trajes de bioseguridad, porque no lo hay, o sea, no hay la mayor seguridad, no hay un espacio adecuado para poder atender esta situación. O sea, en este momento realmente el Amazonas estamos viviendo una emergencia. Si alguien de Puerto Nariño se enferma, pues también el hospital de Puerto Nariño está totalmente decadente, en una situación precaria, en su infraestructura es terrible. Entonces, yo no sé a dónde iríamos, realmente no sabemos. Esta situación es bastante complicada para nosotros, los pueblos indígenas y también la gente de la ciudad de Leticia. Vamos a tratar de ser más gráficos, Nelly, porque de verdad es aterrador. Cuando usted escuchen estas cifras, la posibilidad de contagio en Leticia y en el Amazonas es de 1.200 casos. Superaría casi el triple al departamento de Antioquia, que es más poblado. Pero además, no hay camas de cuidados intensivos, UCI. Por un lado, la posibilidad de 1.200 contagiados. Y en el lado de la salud pública y privada, no hay camas, no hay respiradores. ¿Cuál es el escenario entonces? Y expliquémosle a la gente, yo conozco algo del Amazonas, he navegado La Chorrera, por el Igará, Paraná, Puerto Nariño. Un paciente que se enferme en una comunidad como es la Isla de la Fantasía, ya en La Chorrera, ¿a cuántas horas de motor está La Chorrera del primer centro hospitalario? Y cuando llegue a ese centro hospitalario, no va a haber atención. Pero como se vive en comunidad, una persona en comunidad, no hay tapabocas, no hay médico, ¿qué puede pasar? De allí la alerta del etnocidio por omisión. Tú nos puedes, esto que acabo de decir, ¿me lo puedes graficar mejor tú, Nelly, si eres tan amable? Bueno, vamos a iniciar, Holman. Usted que ha navegado ya el territorio, es un territorio geográficamente complejísimo. Para ir de Leticia hasta La Chorrera, en lancha, digamos, se demoran 20 días. Avionetas no tenemos. Tenemos un Mayamás, que es la EPS, pues tiene un vuelo que no sé si está autorizado en este momento. La gente, no en tiempos de coronavirus, sino en tiempos de abandono que vivimos los pueblos indígenas, la gente de La Chorrera tienen que venir hasta Bogotá en un carguero DC-3 para poder llegar a Leticia o viceversa. Entonces, imagínate donde alguien se llegara a enfermar. Los centros de salud que tenemos en los territorios, en las zonas no municipalizadas, que son 9 zonas no municipalizadas, los antiguos corregimientos, ahí hay médicos rurales, hay algunas enfermeras, bacteriólogas, pero no tienen el equipamiento para atender esa situación. Hace todos estos días, los presidentes de las organizaciones indígenas, las ATIs, han estado mandando carta a la gobernación haciendo llamado al gobierno nacional para decir, aquí estamos totalmente abandonados, no tenemos un equipo para poder atender a la gente. Con decir de Holman que no en tiempos de coronavirus, los médicos tienen que utilizar lámparas, tienen que utilizar velas para atender partos, para atender alguna emergencia. Si para cuando no estamos en emergencia esta situación es precaria, pues ahora mucho más estamos en una situación
totalmente emergencia, y los pueblos indígenas en este momento estamos en un total riesgo absoluto. Nelly, digámoslo tranquilamente pero con firmeza, ¿qué pasa si se llegan a confirmar ya no las 104 contagios? ¿O qué va a pasar con esos 104 personas contagiadas que hoy hay en el Amazonas? Pues, ¿qué va a pasar? Lo que siempre se ha atendido, la atención primaria, la gente se muere. Eso sucede sin el coronavirus, Holman, porque esto es un tema estructural, esto no es un tema porque, o sea, el tema del coronavirus pone en evidencia la situación real que vive el Amazonas. Esta gente no puede esperar más que morirnos esperando una atención que seguramente nunca va a haber, porque en tiempos de coronavirus no ha habido atención. Lo hemos denunciado a nivel nacional, el tema del paseo de la muerte. Aquí los indígenas venimos a las ciudades a morirnos porque no hay atención, no hay la mayor atención con todos los elementos también que necesitaría un hospital, que es de una capital, no es cualquier ciudad de la que estamos hablando, es la capital del departamento del Amazonas. Hace unos días un señor llamaba a una ambulancia para que lo recogieran, no lo recogieron, la familia tuvo que traerlo cargado y en plena calle murió, y duró 4 horas para que llegara una ambulancia y lo recogiera, tirado en la calle. Entonces, eso es lo que nos espera de aquí en adelante, si el gobierno nacional no nos escucha. Yo creo que es tarde para reaccionar porque estamos a puerta de Iquitos, que es una población también peruana, que es la capital del distrito de Loreto, donde mucha gente ha fallecido. Nosotros vamos a terminar en esta situación si no nos ponen cuidado, y como dijo el compañero de la ONIC, eso será un genocidio por omisión. Ustedes en las redes en este momento, SOS Amazonas. Lo acaba de decir mi colega, mi querida colega comunicadora indígena Nelly Quiró. El coronavirus está revelando la triste y la peor realidad del abandono de salud del Amazonas. Pero si antes se morían porque no alcanzaban a llegar a un hospital, 1, 2, 3, hoy se van a morir comunidades enteras. Ese será el efecto de la pandemia en los ríos y en las selvas amazónicas. Dice Nelly y dice el compañero de la UNIC, ya es tarde. Es decir, el virus está viajando por la selva, por los ríos. El virus está pasando de Brasil, de Tabatinga, Brasil, a Leticia, de Loreto, Amazonía peruana a Colombia. En Loreto también están muriendo muchas personas y el virus empieza a trasladarse posiblemente a lo más lejano de las comunidades donde no hay centros de salud, donde no hay camas, donde no hay médicos, donde ha existido el abandono del Estado históricamente. Depende de nosotros, pero hoy depende de nosotros la diferencia. El SOS Amazonas, y existen los medios para contar esa verdad, que en medio del siglo XXI, en el Amazonas, la gente se va a morir en lo que las comunidades y la autoridad, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ha llamado etnocidio por omisión. Etnocidio por omisión, y hablo en este momento, me comunico con Cielo Rusinti, constitucionalista. Etnocidio por omisión, se tipifica el etnocidio por omisión, y más allá de que se tipifique, ya es un hecho, el olvido. Nadie está hablando del Amazonas. Adelante, Cielo.
Muy buenas noches, Holman, y muy buenas noches para quienes nos acompañan el día de hoy. Pues verdaderamente es alarmante todo lo que conocemos hoy a través de sus testimonios y a través de lo que se ha denunciado desde el día de ayer con la campaña de SOS Amazonas que circula en las redes. Se trata de una región llena de paradojas, como lo decía Nelly, es la región más extensa de Colombia, en extensión equivale como a un país como Cuba, de hecho, y una de las menos pobladas. Tiene esa particularidad de la amplia frontera con Perú y Brasil, y la gran particularidad que nos debe llamar la atención a los colombianos es esa gran diversidad étnica que se encuentra concentrada en esa región. Esto del etnocidio por omisión, yo creo que hay que analizarlo además con los antecedentes que existen en cuanto a la falta de garantías de que han sido objeto las comunidades indígenas a lo largo de este gobierno. Justo antes de que se decretara la emergencia, justo antes de que, pues, que se hubieran tomado medidas para responder a la crisis del COVID-19 en Colombia, yo creo que hay algo que hay que tener muy de presente. Es una declaración que hizo la OCNIC precisamente el 13 de marzo de lo que denominaban en ese momento una política del miedo que se venía imponiendo con el gobierno de Iván Duque y que agudizaba de alguna manera la crisis humanitaria y social de estos territorios y pueblos indígenas. Hasta el 9 de marzo, de hecho, hay que tener presente dentro de esa misma lógica cuando desde que asumió Iván Duque la presidencia, se registraban hasta ese momento 162 indígenas asesinados, 555 amenazas colectivas, 14.266 personas afectadas por el confinamiento y 6.985 por desplazamiento masivo forzado. El gobierno, sin embargo, lejos de haber establecido unas políticas eficaces, digamos, para garantizar la protección de esos derechos, de esas poblaciones vulnerables, desde que se posesionó, desde que empezó a gobernar, se ha caracterizado, si se quiere, por un silencio, que lo hemos visto también a raíz de lo que se está evidenciando con la pandemia, que agrava ese contexto y que muestra lo que dice Nelly, que es un problema estructural, que viene de antes, que sencillamente pues lo visibiliza más, y lo que vemos precisamente es que por parte del gobierno, contrario además a las recomendaciones internacionales que se vienen haciendo en cuanto a la atención particular con un criterio diferenciado que tiene que haber para esos sectores vulnerables como las comunidades afrodescendientes o las poblaciones étnicas, pues hay una ausencia total de una política del gobierno enfocado a garantizar pues los mínimos derechos para esas comunidades o para poder hacer frente a la crisis. De hecho, la omisión también yo creo que es evidente en la medida que el primer caso que se reportó en el Amazonas fue el 17 de abril, estamos hablando, llevamos 15 días en los que ya sabíamos la magnitud y lo que eso representaba en un sector y en una región que no cuenta con los mínimos recursos hospitalarios, sanitarios, donde se encuentra concentradas pues un gran margen de poblaciones vulnerables y que necesariamente pues contrario a lo que uno esperaría, que es una discriminación positiva en el sentido de que al estar encaminando sus energías a atender particularmente esa región, a evitar de todas las formas eso que estamos hablando que se configure ese etnocidio y no hay nada, es verdaderamente alarmante y eso juntarlo también un poco con, si se quiere, a nivel de los colombianos, de los ciudadanos, tenemos una particularidad en ignorancia, si se quiere, o desconocimiento también de lo que pasa a nivel de las regiones. Nuestra atención está muy concentrada en las grandes ciudades, muy concentradas, por ejemplo, en el caso de Bogotá y nuestras particularidades que son graves, pero Colombia, hay dos Colombias y la región es una región tan particular como el Amazonas, debería estar movilizando a toda la sociedad para ver cómo vamos a responder y cómo vamos a evitar eso que están denominando, considero yo, con razón, lo que sería un homicidio, un etnocidio por omisión. En efecto, Cielo, gracias. Se tipifica un etnocidio por omisión. La ONIC, la Autoridad Indígena, está denunciando la posibilidad de 1.200 casos de contagio en el Amazonas. Nelly Cuiró, comunicadora indígena, dice: no hay, la clínica está cerrada, no hay condiciones, no hay camas, no hay ventiladores. Ya apareció un caso de COVID-19 bien adentro en la selva, en La Chorrera, donde usted solamente puede llegar por avión o llegar después de 20 horas en motor. En fin, y la alerta del gobierno no se está poniendo en el departamento del Amazonas. Y cuando hablo del Amazonas, hablo de la Amazonía brasilera, peruana y colombiana. Quiero que vean este testimonio desde comunidad amazónica, Huitota, en este momento.
que la señala, la envió un joven líder, Huitoto Abimelec Mokuyama. Miremos, observemos este testimonio desde el territorio, desde la Amazonía colombiana. Desde uno de los resguardos indígenas del departamento del Amazonas, queremos hacer un llamado al gobierno nacional para la atención inmediata a nuestros pueblos indígenas del departamento. No puede ser que hasta hoy, 28 del mes de abril, que ya vamos cerrando casi la cuarentena, no hemos recibido ningún apoyo del gobierno nacional. Hemos visto por cadena nacional que el gobierno de Iván Duque se ha manifestado mucho sobre el apoyo a nuestras comunidades indígenas, que somos los más vulnerables. A hoy volvemos y hacemos hincapié, no hemos recibido ninguna ayuda del gobierno nacional ni del gobierno departamental. A hoy, nuestros abuelos, nuestros niños, que son más vulnerables dentro de la vulnerabilidad de nosotros, son los que más han sentido el golpe de las necesidades del día a día que vivimos en el confinamiento. Nuestras comunidades y nosotros hemos acatado el confinamiento obligatorio. Por ello no podemos salir de nuestros territorios a rebuscarnos como lo veníamos haciendo de manera cotidiana antes de la cuarentena. Hoy estamos resguardados dentro de nuestro territorio y no tenemos cómo suplir las necesidades en nuestras viviendas. Las zonas no municipalizadas del departamento del Amazonas viven su propio drama. Nuestros pueblos indígenas de esas zonas no municipalizadas son los que más han sentido el abandono del Estado estatal. No hemos recibido ayuda, no hemos recibido apoyos en la parte de salud, no hemos recibido visitas de la Secretaría Municipal ni Departamental acerca de cómo prevenir el COVID-19. No hemos recibido las charlas. Vuelvo y repito, nuestras comunidades indígenas estamos frente a un abandono estatal del gobierno nacional, del gobierno departamental y del gobierno municipal. Abandono estatal, abandono del gobierno municipal en el Amazonas, abandono de la gobernación, tirados a su suerte comunidades indígenas y paralelamente la alerta epidemiológica de una autoridad, la autoridad indígena, que es autoridad también en el país, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, alerta epidemiológica cuando el día de hoy se dispara en un 35% los casos de contagio de coronavirus en el Amazonas. De 77 casos en un solo día se pasa a 104 casos. Y la ONIC dice que calcula que pueden ser 1.200. Y Nelly Cuiró, comunicadora indígena, dice que debido a la demora en las pruebas, debido a que no hay rigor en las pruebas y que hay paso de frontera con Brasil y con Perú, los afectados, los contagiados pueden ser mucho más. Por eso, en las redes sociales, para que se pronuncie el gobierno, ojalá presidente Iván Duque, su próximo discurso al país incluya concretamente al departamento del Amazonas, donde están los más olvidados, los más vulnerables, donde no hay una cama de cuidados intensivos en este momento. Ellos también son Colombia y también nos necesitan. Movilicémonos en las redes, por favor, con el hashtag SOS Amazonas. Difundamos este programa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a un testimonio en este momento directamente desde Leticia. Ya lo conocíamos, pero vale la pena volverlo a escuchar. Adelante con Hussein. Holman, me encuentro acá desde la ciudad de Leticia en una situación muy difícil. Ayer el último reporte que dio la Secretaría de Salud Departamental
junto al Ministerio de Salud, fueron 104 casos confirmados en la ciudad de Leticia, de los cuales 5 hacen parte de comunidades indígenas, de la comunidad de Yoí, 2 de la comunidad indígena de Zaragoza y 2 de la comunidad indígena de Arara. Es decir, el virus ya tocó en las comunidades indígenas. Tenemos 327 casos probables, de los cuales, Holman, créeme que hay un 90% de efectividad que estos casos sean confirmados también, para un total de casi 400 casos, si se permite que esos 327 casos confirmados, si se comprueba, que esos 327 casos probables sean confirmados, estaríamos ante una tragedia y una emergencia catastrófica jamás vista en el departamento del Amazonas. Esa es la realidad. Estuvimos en un mes de aislamiento preventivo. En ese mes las entidades gubernamentales no hicieron lo adecuado. Llevamos un mes y a hoy no tenemos cama UCI, no tenemos respiradores, no contamos con los elementos de bioseguridad. Nuestro personal médico quedó totalmente abandonado. Es tanta la situación que ya superamos a nuestro vecino, que es Tabatinga, que tiene 89 casos confirmados, y Leticia tiene 104, ya lo superamos. Y ese libre pasaje o transporte de personas entre Tabatinga y Puerto Nariño y Leticia fue lo que llevó a que estuviéramos hoy en esta situación grave también. Entonces, Holman, ¿qué es lo que sucede? Un mes en aislamiento y no se hicieron las inversiones. Un mes en aislamiento y el gobierno nacional y los gobiernos locales no hicieron lo adecuado. La situación actual es que la gente no tiene para pagar los servicios públicos, la gente no tiene para los mercados, la gente no tiene cómo comer. Por esa razón, la gente salía o sale a rebuscarse la plata, a rebuscarse la papa, a rebuscarse el pan de cada día. ¿Y hoy qué vemos? Hoy vemos un pueblo que sale a las calles a buscar la comida, un pueblo que vive el rebusque, que sale a ver qué le lleva a comer a sus hijos, porque no hay garantía suficiente por parte de las entidades gubernamentales y por parte del gobierno nacional. Esa es la realidad. Los mandatarios le están echando la culpa al pueblo, pero si ustedes le hicieron falta ese carácter y ese liderazgo y dar esas garantías a la ciudadanía, créeme que la ciudadanía pues va a salir a las calles. Bueno, más cifras. Reporta Hussein, confirma la cifra de 400 contagios, pero me llama la atención de que revela que la situación de Leticia en el número de personas contagiadas sobrepasa la de Tabatinga. Recuerden ustedes que Tabatinga es la ciudad fronteriza brasilera que queda al lado de Leticia y Loreto es la ciudad fronteriza más cerca de Leticia desde territorio peruano. Vuelvo con Wilson Herrera, quien en este momento y en las últimas horas están preparando la alerta epidemiológica de la Autoridad Indígena de Colombia, la Organización Nacional Indígena de Colombia. ¿Cómo se desarrolla este trabajo en este momento? Y empecemos a hablar, Wilson, de qué hay que hacer mañana mismo. Lo están viendo muchas personas en este momento y seguramente este programa se va a difundir por la red. ¿Cuáles son las acciones a seguir por parte del gobierno nacional, por parte del gobierno departamental y por parte de los organismos defensores de derechos humanos en Colombia, la Personería, Procuraduría, y la Procuraduría que debe también exigirle a los funcionarios públicos de la gobernación del Amazonas y del país, por supuesto? Bueno, lo que se deriva de esta situación tan compleja, tan grave que se está viviendo en el Amazonas, implica una movilización urgente por parte de toda la institucionalidad de cara a hacer un ejercicio sistemático de rastreo de los casos que ya son probables para que se puedan hacer unas microcontenciones. Pero esto, Holman, es una situación que resulta un tanto difícil cuando uno se encuentra con un sistema de salud que está desmantelado. Anteriormente, el anterior modelo, dado la lejanía y la dificultad de acceso a estos territorios, pues contaba, digamos, con un sistema de alertas
llamémoslo así, tempranas, de búsqueda activa de casos, de atención más personalizada, pues teniendo en cuenta las grandes extensiones que se recorrían, pero esto todo se desmanteló, digamos, a partir del 2006 para acá. Entonces, se requeriría en este momento una inversión importante en este tipo de acciones, hacer microcontenciones, dado que ya se sabe que a qué comunidades ha empezado a presentarse en los brotes y garantizarle a las comunidades que puedan, digamos, tener a contener y hacer este aislamiento sistemático, pues de una manera con garantías. Pero también, Holman, yo quiero aprovechar para decir esto de parte de las autoridades espirituales de la organización, y ellas nos han mandatado que ante la situación de pánico que se está viviendo hoy por esto, que digamos es una situación grave y obviamente la gente está asustada, están llamando a que tenemos que conocer este virus, que no le tenemos que tener miedo, pero que sí lo tenemos que conocer para enfrentarlo. Entonces, eso también es algo fundamental, porque hasta el momento lo que entendemos y sabemos es que muchas comunidades no saben qué está pasando, realmente desconocen qué es esto del coronavirus, que esta enfermedad, cómo se transmite, a qué velocidad se transmite. Entonces, al ignorar, al no tener la información suficiente, pues efectivamente no están tomando las medidas que tienen que tomarse. Y esto, y en particular para el caso del Amazonas, pues llama mucho la atención porque son cerca de 98 pueblos y diferentes lenguas, entonces hacer, digamos, la pedagogía de esto no es una pedagogía convencional, es una pedagogía, digamos, que debe adaptarse a un enfoque diferencial específico. Sí. Eh, Sí, Wilson. si no se hace, si no se toman las acciones urgentes, si no se realizan las inversiones que se tienen que hacer, y si efectivamente no se hace un ejercicio de pruebas certeras, efectivas y rápidas, contundentes, para poder contener al interior de los barrios, de las casas, estos casos, definitivamente no quisiéramos imaginarnos los impactos tan negativos. Vale. Wilson, excúseme, pero cuando usted emplea el término de microintervenciones, de inversión en el territorio, yo me imagino, por la gravedad de lo que usted está diciendo, Wilson, que de pronto lo que debemos estar diciendo, hombre, ¿cuántos aviones tienen que aterrizar mañana en Leticia? ¿Con cuántos médicos? ¿Con cuántas camas? ¿Con cuántos mercados? ¿Cuántos respiradores hay que trasladar a Leticia en este momento? ¿O cuántos médicos? ¿Cuánto equipamiento de bioseguridad? Me dicen también que no hay tapabocas ya en Leticia. Es decir, la movilización tiene que ser en cuestión de horas, mientras llega la inversión estructural que se la ha tragado la corrupción histórica en el departamento del Amazonas. Por eso no tienen un hospital público digno. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Mientras tanto, ¿qué puede hacer la gente? Presidente Duque, hay que movilizarnos en brigadas para el Amazonas. Es decir, cuando uno escucha 1.200 contagiados, la posibilidad de 1.200 contagiados y creciendo, está superando a todos los departamentos del país, a excepción de la ciudad de Bogotá. Interacciones que hay en el territorio. Sí, adelante, Wilson. Sí, Holman, es una situación muy difícil, muy compleja por el nivel de las interacciones que hay en el territorio, y yo creo que es un presupuesto que los epidemiólogos están utilizando no muy bien para el caso de esta zona en específico rural, dispersa, porque pareciera que porque estar en una zona rural dispersa no hay interacción entre la gente, y no, esta es una frontera muy viva, esta es una frontera muy activa en todos los sentidos, y lo que estamos observando es que si tú miras desde Manaos hacia Leticia, cómo se ha venido propagando desde el Brasil hasta Leticia, este virus ha sido en muy corto tiempo. Ya el sistema
de salud en Manaus y en Brasil, en estos centros poblados colindantes, ya colapsó. Entonces, exactamente, uno lo que puede prever es que esto es lo que va a suceder y esto es lo que digamos, se está ignorando y no será todo prestado la atención suficiente. Correcto, Wilson. Pero antes que el colapso, porque uno puede decir, colapsa el sistema de salud pública, pero es que el sistema de salud pública no hay en el Amazonas. Así es. Entonces, ¿qué va a colapsar? Lo que va a colapsar en el Amazonas es la vida. Estamos ante la posibilidad que esas 400 personas que hoy estén contagiadas, todas mueren. Lo digo con la mayor... ojalá me esté equivocando, pero es que la labor del periodismo no es ser contemplativo, no es sacar titulares para adular al poder de turno, sino ponerse del lado de la gente. Y como periodista me enseñaron que el periodista es los ojos y oídos de una sociedad. Y los ojos de una sociedad, más aún cuando esta sociedad no tiene posibilidad de tener voz. Y por lo general esa sociedad son los pobres y olvidados de la tierra, y los pobres y olvidados de la tierra tienen nombres en el mundo. Son las comunidades indígenas, son las comunidades afros, son las comunidades de países en vías de desarrollo que viven en los sectores más olvidados de la humanidad. Por eso lo digo y levante la voz, la posibilidad de que en las próximas horas mueran centenas de personas en el Amazonas es cierta si no hacemos algo. Nelly Cuiró, querida colega periodista, dígame que yo estoy exagerando, dígame que me estoy equivocando en lo que estoy diciendo y en dónde quedó el famoso pacto por la Amazonía. No, no está exagerando Holman, porque esa es la triste realidad. Yo comentaba del tema de la problemática estructural, es porque antes de referirme pues al tema del pacto, nosotros en el Amazonas vivimos una endémica corrupción que está ahí, pero con todas las raíces desde hace muchos años, y no se ha hecho absolutamente nada. Ese es el resultado de esa situación que hemos venido. Simplemente la pandemia, el virus ha revelado la situación de abandono que vivimos, no solamente en temas como pueblos, sino también en la vigilancia de los recursos que llega ya en el territorio, y nos escudamos en ese bonito paisaje verde, porque como si allá no existiéramos. Hay ONGs, hay instituciones que se vanaglorian hablando de los pueblos indígenas, pero realmente allá estamos solos. Yo estuve presente en la firma del pacto de Leticia por la Amazonía por parte de los presidentes de la cuenca amazónica. Una de las cosas que yo dije a los medios de comunicación, que ya nosotros tenemos un antecedente de pactos, como es el Pacto por la Paz, que luego por los gobiernos no se respetaron, por los gobiernos de turno, pues seguramente esto mismo iba a pasar con el tema del Pacto por la Amazonía, que se firmó en Leticia, donde estuvo presente el presidente Duque. Y no es, Holman, solamente hablar de la protección de lo verde. Nosotros como pueblos indígenas hemos gestionado ese territorio, y el gobierno y los gobiernos tienen una deuda histórica con los pueblos indígenas amazónicas. Si ustedes conocen la historia de la Amazonía, nosotros somos desde mucho tiempo atrás víctimas del etnocidio cauchero que vivimos allá nuestros antepasados, y todavía seguimos siendo víctimas de gobiernos corruptos y gobiernos que no cumplen su palabra y que todo queda en el papel. En efecto, Nelly. Voy con Cielo Rusinki, nuestra videocolumnista del Tercer Canal Constitucionalista. Cielo, ¿qué puede hacer el gobierno inmediatamente? Yo siento que aquí el presidente Duque puede salir mañana a echarse otro discurso, pero siento que la ayuda es urgente ya en Leticia. ¿Qué se puede hacer, Cielo?
Pues yo creo que lo primordial en este momento es que el gobierno sea consciente que para esa región particular se necesita un plan especial. O sea, podemos hablar de omisión en la medida que no se están teniendo en cuenta las particularidades de una región históricamente excluida, que vemos que no tiene las más mínimas garantías de salubridad, que es una realidad que los colombianos, muchos de pronto hasta ahora están conociendo a raíz de la pandemia, pero que finalmente obedece a una serie de omisiones históricas que se han cometido y de invisibilización que han sido, digamos, tradición también por los gobiernos en Colombia, y que hoy ese gobierno lo mínimo que le corresponde es precisamente no callarlo, como mínimo él tiene que pronunciarse, tiene que atender ese clamado de esa población que necesita respuestas contundentes y rápidas. No es en 20 días, no es ya, que necesitan personal médico en la zona, que necesitan respiradores, que necesitan además unas mínimas garantías de confinamiento, porque esa circunstancia particular de esa frontera que se comparte con Brasil y con Perú, aunado además a que existe, como nos explicaban, y también había escuchado un gran intercambio, una gran dependencia con los países vecinos, pues necesariamente obligan a que se tomen particularmente una serie de medidas que con miras a garantizar un mínimo de posibilidades de luchar contra el COVID. Ahora, yo creo que el mensaje también tiene que ser en medio de todo eso, mientras que el gobierno, asumo yo, que a partir de esa visibilización que se está haciendo en redes, de esa despertar ciudadano también, yo creo que los ciudadanos ahí son fundamentales en cuanto a la sensibilización que tiene que haber y la exigencia al gobierno para que se pronuncie y tome planes y unas políticas eficaces inmediatas para responder a la crisis que se está viendo en el Amazonas. Es verdaderamente alarmante. Así es, cielo. Les recuerdo, hashtag SOS Amazonas, seamos tendencia hoy en las redes, movilicemos la red para que imponga en la agenda nacional del presidente de la República la situación del Amazonas, la situación de las comunidades indígenas del Amazonas, la situación de nuestros hermanos y hermanas colombianos en la zona de Leticia y en la Amazonía brasilera, peruana y brasilero. Impongamos la agenda social desde las redes sociales, con su hashtag SOS Amazonas. Obliguemos a que las autoridades se pronuncien, obliguemos a que se hable ya entre Colombia, Brasil y Perú de cómo va a ser y cómo está siendo el manejo del coronavirus, de la pandemia en el Amazonas. Porque también pueden pensar que como están allá en medio de la selva, de que no llegan los medios de comunicación, pueden invisibilizar fácilmente esta situación, y no, en el mundo de hoy no. Y para eso están las redes y para eso está la fraternidad, la solidaridad a la que nos convoca en estos momentos la pandemia. Hay solidaridad con las ciudades, con los olvidados en las ciudades. Sí, hay solidaridad con los que viven del diario, del trabajo diario en las ciudades, también, y tiene que ser así. Pero también hacemos un llamado, porque se nos ha olvidado, la solidaridad con nuestros pueblos indígenas, y hoy la situación del Amazonas no amerita menos, amerita una acción urgente en las próximas horas. No hay médicos, muy pocos médicos, no hay camas UCI, no hay respiradores, no hay tapabocas, en fin. Hussein, ¿qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué se debe hacer? Usted que está en Leticia. Ahora, ¿qué es lo que toca hacer, Holman? ¿Qué es lo que toca hacer? Acciones pertinentes, acciones para evitar que Leticia se convierta en una Italia, en una España, en el corazón, en el pulmón del mundo, en el pulmón verde de este departamento. Si no hacemos las acciones necesarias, Leticia va a sufrir las consecuencias. A pesar de que sea tarde, pero tenemos que actuar. Hay que actuar inmediatamente. Hay que actuar. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos la intervención inmediata del Hospital San Rafael de Leticia. Que venga la Superintendencia de Salud e intervenga eso y empiece a tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones? Hacer las inversiones. Necesitamos 130 camas, de las cuales 30, 40 tienen que ser para unidad de cuidados intensivos. Necesitamos 40 respiradores también para enfrentar esta crisis del COVID-19. Necesitamos más de 12.000 mercados
por cada 10 días, 12.000 mercados que tienen que llegar a cada uno de los hogares del departamento del Amazonas para que la gente no salga. Necesitamos garantizarle, Holman, también que el gobierno nacional, que se presione, que la Comisión de Moralidad de la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría presione al gobernador del departamento del Amazonas y presione al alcalde para que le empiecen a pagar los servicios públicos a la gente, para que no exista una razón o un motivo para que la gente abandone sus hogares y salga el aislamiento a buscarse la comida en la calle. Hay que evitar que la gente salga, pero para eso tenemos que darles garantías al pueblo leticiano, al pueblo amazonense. Si continúa este alto contagio sostenido, vamos a vivir una tragedia. Los más afectados aquí van a ser los barrios vulnerables, que no tienen tampoco cómo lavarse las manos siquiera. Nuestras comunidades indígenas, que no cuentan con agua para lavarse las manos. Estamos viviendo una situación similar a la de África. A ese nivel ha llegado el departamento del Amazonas por la desidia, por el abandono, por el sufrimiento que tiene este pueblo. Bueno, más claro no puede ser. Hussein desde Leticia dice, necesitamos 40 respiradores, 40 camas, 12.000 mercados. La gente está guardando la cuarentena y claro, alguien en las ciudades puede pensar, pero ¿qué comida necesitan si allá lo tienen todo? Están las frutas, las yucas, las gallinas, el pescado. No, está en cuarentena. El virus también viaja por los ríos. Y si dejamos que el virus viaje por los ríos y llegue a comunidades a 20 horas del primer centro de salud, mata a toda una comunidad. Las posibilidades son ciertas. Entonces, si se confinan, no pueden salir a cazar, no pueden salir a pescar, no pueden recoger la yuca. Entonces tiene que llegar el mercado. De allí que escuche ahorita a Hussein decir, necesitamos 12.000 mercados y quizás más. Pero lo que yo no tolero es que yo no veo ninguna acción gubernamental y hoy nadie está hablando del Amazonas con las cifras que nos están revelando en este momento. Vuelvo con Wilson y ya la última ronda a manera de conclusión. Wilson, reitéranos por favor la alerta epidemiológica y veamos a ver si ya en este momento tienen lista la alerta o los preliminares de la alerta epidemiológica que debe poner en alerta al país, que debe hacer reaccionar al gobierno nacional, ojalá hoy mismo. Adelante, Wilson. Sí, Holman. Lo que puedo decirte es que la UNID, como Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, bajo los mandatos de la Ley de Gobierno Propio, tiene la obligación de actuar jurídica, política y organizativamente en pro de la defensa de la vida y en contra de los procesos de exterminio y extinción física y cultural que atentan contra la pervivencia de los pueblos indígenas y a favor de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas divididos por fronteras, así como los pueblos no contactados o contactados inicialmente, a ser respetados en las decisiones que toman en sus asume para el cumplimiento de su responsabilidad emitir entonces este tipo de alertas epidemiológicas que permiten notificar los hechos y situaciones que se corresponden a los lineamientos definidos por la Organización Mundial de la Salud y que ameritan la emisión de estos comunicados con el fin de que se activen todas las instancias del gobierno propio y aliados en clave de urgencia, así como todos los mecanismos y procedimientos y lineamientos institucionales de los estados de Colombia, Perú y Brasil para contener de facto esta pandemia. Muy bien. Es básicamente lo que podemos adelantarte en este momento, Holman. Muchísimas gracias, Wilson. Voy a Nellison, me quedan los últimos minutos del programa. Nelly, ya, ¿qué se necesita ya en Leticia? ¿Qué debería estar moviendo hoy el Ministerio de Salud para Leticia y la Amazonía? Bueno, ya inmediato necesitamos que nos adecúen de manera urgente el tema del Hospital San Rafael, porque de ahí depende la vida de los pueblos indígenas y también no solamente el Hospital San Rafael, sino que también porque ya tenemos militares por todas partes, en todas las zonas no municipalidades hay militares, los aviones militares están llegando todo el tiempo, entonces, ¿por qué ahora en este momento no cogen el vuelo militar y se hace una atención y se dota
a los médicos o de médicos, porque solo hay rurales, y también de todos los implementos necesarios para atender esta emergencia. Necesitamos ya, y es un llamado urgente de los pueblos indígenas, que se haga que se tome una atención inmediata, así que es una exigencia que le hacemos al gobierno para que atienda este tema de salud, que es bastante precaria en los territorios. Nelly, usted que es colega mía, es comunicadora y como bien me lo resaltó, me dijo, yo no soy comunicadora social, me dijo, yo soy comunicadora indígena, porque nos preparamos en nuestra cultura ancestral y en nuestras necesidades desde el punto de vista de comunicación, y después entramos a ver la comunicación convencional. Yo le pediría a usted, Nelly, querida colega comunicadora indígena, convoquemos a partir de mañana a que la gente de Leticia y las comunidades nos envíen videos de la situación que están viviendo. Me temo que hagan desde diferentes sectores, también, así como hay sectores que queremos promover la ayuda, que queremos promover que la gente no aguante hambre, que queremos promover que el Banco de la República sea el banco del pueblo y que le pague a la gente durante este mes y el próximo mes salarios y se confine la gente. Van a haber poderes y sectores del poder que van a querer invisibilizar y minimizar esta tragedia. Entonces le pediría a usted que estuviera atenta con sus cámaras a registrar las denuncias, los hechos, la situación del Estado San Rafael, del Hospital Público de San Rafael en Leticia. ¿Estamos de acuerdo, Nelly? Exactamente, Holman, y vuelvo y hago el llamado a través de este medio. El día de ayer, a través de la red social Facebook, empezamos a convocar a jóvenes, líderes, indígenas, comunicadores y también mayores que quieran dar utilidad a su teléfono para poder denunciar la situación que están viviendo en las zonas alejadas de las cabeceras municipales. Entonces están convocados. Ahora estamos haciendo un grupo precisamente para que podamos visibilizar a través de las redes sociales, porque Holman, no hay que enfocarse solamente en la ciudad de Leticia. Obviamente ahorita la problemática está ahí, pero es que el departamento del Amazonas tiene una zona mucho más vulnerable y mucho más olvidado en las 9 zonas no municipalizadas. Entonces, ya estamos convocando, ya vamos a hacer una movilización y gracias de verdad por abrirnos este espacio para poder hacer llegar nuestra palabra, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. No, Nelly, estaremos pendientes, mi afecto y mi compromiso de siempre. Cielo Rosinski, constitucionalista, columnista del Tercer Canal. La conclusión, Cielo, desde aquí, desde Bogotá, viendo este panorama, escuchando esas voces dignas, sinceras, olvidadas de toda la historia de este país. ¿Qué conclusión sacas, Cielo? La verdad, Holman, después de haber escuchado como estos testimonios, después de haber visto la campaña que más o menos desde ayer se viene adelantando por redes y la falta de rapidez, de inmediatez de respuesta por parte del gobierno ante algo tan grave, ante un escenario como tan catastrófico que nos enfrenta a ese posible escenario, a esa posibilidad de un etnocidio por omisión, yo creo que lo que me parece más inadmisible es que, sin embargo, el gobierno o la agenda pública hasta ayer estaba concentrada en salvar a Bianca. Hace poco estaba concentrada a través de decretos a salvar las AFP. Por favor, en este momento yo creo que el mundo entero está pensando que la prioridad es salvar la vida. El mundo entero sabe, además de tradicionalmente esas poblaciones étnicas, las poblaciones indígenas, cómo han sido exterminadas, cómo han sido apartadas, cómo carecen de todo tipo de garantías y cómo es posible que incluso desde antes de que esa crisis se presentara, el gobierno no había tomado unas medidas especiales a esa región con esas particularidades a nivel de la frontera, siendo conscientes además de las omisiones que se venían cometiendo, por ejemplo, en el Brasil, y lo que eso implicaba
para la región del Amazonas. Entonces yo creo que sencillamente es no solamente alarmante, es preocupante, es inadmisible que de hecho hasta el momento el gobierno no se haya pronunciado con contundencia, con un plan específico. Y por otra parte me preocupa algo fundamental que se está tratando acá y que Nelly refiere, eso pone presente también los inconvenientes de la brecha digital. Yo no sé hasta qué punto una cosilla, no sé qué tantas personas en Leticia estén conectadas, tenga acceso a redes, pero esas regiones apartadas que necesariamente están también viviendo en este momento personas que están padeciendo los síntomas, que no han sido atendidas, que no lo van a hacer de pronto. Entonces es muy difícil de visibilizar esos hechos porque finalmente pues hay que ser conscientes de que no todo el mundo tiene la conectividad que tenemos nosotros en las grandes ciudades. De ahí que es importante al menos una sensibilidad ciudadana general para visibilizar esta problemática que nos concierne absolutamente a todos los colombianos. En efecto, Cielo, qué buen punto pones sobre la agenda del programa de hoy y nos haces caer en cuenta a todos. Aquí en el estudio todos dijimos, claro, oiga, este país hablando del salvamento de Avianca, válido para unos sectores, sí, hay pilotos, amigos de Avianca, de familias, pero en la agenda ¿dónde está la gente? Los más olvidados, el Amazonas. Estamos, reitero, alerta epidemiológica de una autoridad. La Organización Nacional Indígena de Colombia es una autoridad. En este país hay autoridades indígenas reconocidas por la Constitución colombiana. Y la UNIC en su departamento de estadísticas está diciendo alerta epidemiológica en el departamento del Amazonas. De un día para otro los casos se disparan en un 35%, 74 casos de un día para otro. Y aquí, en el país del centro, de Bogotá, de Medellín, estamos discutiendo el salvamento de Avianca. Por eso el Tercer Canal dice, somos la voz de los que no tienen voz, y siempre, todos los días, desde hace 20 días, este equipo hace el esfuerzo de ver, de auscultar en la realidad colombiana aquella vocecita que no le han dado difusión, que es importante que se escuche, que es importante que se oiga. Hoy es el departamento del Amazonas para el Tercer Canal. Estamos, como lo dice la UNIC, ante un hecho terrible en la historia reciente del país, un etnocidio por omisión. Presidente de la República, Iván Duque, contéstele al Amazonas, voltea a mirar al Amazonas, Gabinete Nacional. Como dice Cielo Rusiski, también se nota en el Amazonas la brecha digital, quizás porque hay una brecha digital, la falta de internet, no hemos conocido ni establecido muy bien la dimensión de la tragedia en el Amazonas. El coronavirus en el Amazonas va a sacar lo peor del Estado colombiano, que es el olvido a sus comunidades ancestrales, a los departamentos más olvidados, a las comunidades indígenas. Pero aquí no podremos hablar solamente del Estado colombiano. Hay 3 estados involucrados: el Estado peruano, el Estado brasileño y el Estado colombiano. Alerta: etnocidio por omisión en la Amazonía colombiana. Viaja el virus en este momento a comunidades que no conocen en su historia y en su vida un médico, a comunidades que tienen que viajar 20, 10, 12 horas hasta el primer centro de salud. Si llega el virus a esas comunidades, será una tragedia. SOS Amazonas, el hashtag en las redes, compartan este programa, hagamos tendencia y con la tendencia obliguemos al gobierno colombiano a actuar, a la autoridad del Ministerio de Salud a actuar. Creo que no vamos a dormir tranquilos hoy, pero algo nos queda de conciencia tranquila también en el Tercer Canal. Soy Holman Morris.
Muy buenas noches, buenas, pero quedamos en sintonía con el tercer canal. Gracias.